Desde la Unión Colombiana del Sur les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy los capítulos 24 y 25. Capítulo 24. Destruidos por falta de conocimiento. El favor de Dios para su pueblo siempre dependió de que le obedeciesen. Cuando Moisés instruyó al pueblo de Israel allí en el desierto y les presentó las leyes de Dios y todos los requerimientos que debían cumplir, el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero Satanás, que nunca descansa, siempre estuvo con constantes intentos para hacer que el pueblo de Israel se olvidara de la ley de Dios. Si el pueblo de Israel hubiese escuchado los mensajes a través de los profetas que Dios le enviaba, se hubiese evitado la humillación por las naciones paganas. Menciona en la pluma inspirada: pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que tú has olvidado la ley de tu Dios, termina diciendo Oseas. Las profecías de juicio que dieran a Amós y Oseas iban acompañadas, gracias a Dios, con predicciones de una gloria futura. De toda nación saldrían algunos pocos que atenderían el mensaje de temed a Dios. Y les hacía promesas de que vendrían días cuando el pueblo volvería a su tierra, plantaría viñas y comería el fruto de ellas, que volverían a estar allí en su propia tierra y nunca más serían arrancados de ellas. Luego viene el capítulo 25, llamamiento de Isaías. Durante el reinado de Uzías, también llamado Azarías, Judá fue muy próspera. Pero desafortunadamente esa prosperidad económica no fue acompañada de una prosperidad espiritual o de reavivamiento. El orgullo y el formalismo invadieron y reemplazaron la humildad y la sinceridad. Por ejemplo, el rey Uzías, siendo rey, se llenó de orgullo y un día quiso ir al templo para ofrecer incienso. Los sacerdotes que estaban allí le suplicaron, le pidieron amablemente que no lo hiciera, que no profanara el templo. Pero él insistía y quiso entonces entrar allí al templo para ofrecer incienso. Los sacerdotes le dijeron: no lo harás, no está permitido, sino solo para los descendientes de Leví. El rey se sintió mal. ¿Cómo? Él, siendo el rey y un súbdito, sacerdote, le venía a dar órdenes de qué debía o no debía hacer. Se sintió airado y se paró allí frente al santuario. Y cuando iba a tomar una determinación, no sabemos qué, cayó sobre él la lepra. Y entonces dice la Biblia que salió de allí leproso para nunca más volver a entrar al santuario. La pluma inspirada dice con relación a este acto lo siguiente: así dice Jehová, no puedo presentar su alto cargo ni su larga vida de servicio como excusa por el pecado de la presunción con que manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. Yo quiero destacar aquí dos cosas. No podemos escudarnos en los años que tenemos de servir a la causa del Señor, de andar en sus caminos, ni el cargo que el Señor nos ha concedido para entrar al pecado de la presunción y hacer cosas que el Señor no nos permite. Dios no hace acepción de personas, tampoco en el caso de mandar sus juicios sobre ellos. Su hijo, Joatán, tuvo que ser como el corregente, mientras que él estaba allí vivo, pero leproso y no podía estar en el trono. Tuvo que llevar responsabilidades muy fuertes. Finalmente, Uzías murió
y entonces Joatán lo sucedió en el trono. Dice que él, la Biblia dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo todo lo bueno que su padre había hecho, no lo malo. En esa transacción fue llamado Isaías a la misión profética. Isaías era muy joven, además era del linaje real. Qué interesante saber esto. Y durante su vida, él tenía que llegar a presenciar cosas como la invasión que tuvo Judá por el ejército asirio que se unió con los israelitas. Imagínate, sus hermanos unidos con unos paganos para invadir a Judá. También tuvo que presenciar la caída de Samaria y de las 10 tribus de Israel. Vio el sitio que tuvo Jerusalén, pero también tuvo la oportunidad de ver la intervención milagrosa de Dios, o si no hubiera sido el desastre para Jerusalén. Pero, ¿saben? Los peligros de adentro del pueblo de Israel, de Judá, eran peor que las amenazas, las invasiones y las guerras de las naciones externas. Esto oprimía al profeta Isaías. En un momento él quiso renunciar a su responsabilidad, pero en eso tuvo una visión. Él contempló a Jehová sentado sobre un trono blanco y elevado, y los serafines que estaban allí sirviéndole, y su gloria llenaba el templo. Entonces, menciona la pluma inspirada, unían los serafines sus voces en solemne invocación, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mientras contemplaba, hacía un contraste entre la santidad y la pureza de Dios y la pecaminosidad de él como ser humano y del pueblo de Israel. Entonces, al haber contemplado esa visión, expresó, ¡ay de mí!, exclamó, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y cuando estaba allí quebrantado y desanimado, preocupado, un serafín fue enviado del cielo para limpiarlo y hacerlo idóneo. Y entonces dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oyó que la voz de Dios decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? E Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. La misión que le tocaba cumplir a Isaías era una misión muy difícil, muy dura. Pero gracias a Dios no iba a ser completamente infructuosa. Él debía ser un mensajero paciente y valeroso. Y cuando finalmente se cumpliese el propósito divino, se verían los frutos. Bueno, ¿qué aprendemos entonces nosotros de este capítulo en este día? Primero, hay que obedecer la voz de Dios. Es la mejor opción. No hay otra alternativa para los hijos de Dios. Segundo, debemos evitar la presunción. Este pecado no queda excusado ni por los años que tengamos de servirle al Señor, ni por los altos cargos que tengamos. Tercero, si te sientes indigno para servirle al Señor, Dios puede limpiar tu pecado. Recuerda eso, estimado amigo y oyente. Dios puede limpiarnos para usarnos en su servicio. Y cuarto, hoy se requiere de más voluntarios que digan, heme aquí, envíame a mí. Pon en práctica estos principios y estarás entonces viviendo el reavivamiento y la reforma. Que Dios te bendiga.